Y a los organizadores por haberme ofrecido este espacio y estoy muy contenta de, aunque sea de forma virtual, poder participar. Comienzo por una pregunta y por una introducción. ¿Qué puede decirnos Michel Henry sobre nuestra apertura a la vida y al mundo? En primer lugar, puede responder a un realismo ingenuo como el que sostiene Meillassoux en su Après la finitude, ensayo sobre la necesidad de la contingencia del 2006. En su crítica al correlacionismo postkantiano, este autor afirma que el sujeto trascendental no solo debe tener lugar en el tiempo, el argumento de la facticidad, sino también encarnarse, el argumento de la encarnación. Estas cuestiones son ontológicas en la medida en que se refieren a la forma en que lo dado surge en el tiempo antes de que exista conciencia alguna de ello. Basándose en el enfoque de Husserl y de Michel Henry, esta contribución intenta plantear las bases para una respuesta fenomenológico-ética al realismo ingenuo. La primera parte desarrolla una génesis constructiva de la facticidad regida no por la conciencia, sino por una intencionalidad pasiva guiada por impulsos afectivos. La segunda parte aborda brevemente la génesis áptica complementaria del cuerpo vivo. La tesis plantea que la tarea de la intencionalidad instintiva es constituir la factualidad del orden afectivo, que asiente las bases de una ética del cuidado. Tanto Husserl como Henry, en este sentido, entienden la afectividad como una fuerza que abre el mundo, que permite la transición buscada por Meillassoux de la inmanencia de la afectividad a la trascendencia del mundo, y más allá, la construcción de las trascendencias. Debido a ello, la génesis afectiva del ser encarnado puede fundamentar un realismo fenomenológico en la medida en que plantea una primordialidad genética de autodación fáctica previa a la constitución trascendental. La determinación conceptual de este realismo fenomenológico es, pues, el segundo aporte a la pregunta planteada. Siendo nuestra afectividad la que nos abre al mundo y la que nos sostiene en él, el aporte decisivo de esta esfera de la afectividad originaria es el reconocimiento de la necesidad de elaborar una ética del cuidado del mundo, que partiendo no ya de la comunión afectiva entre los sujetos, sino del entrelazamiento afectivo original entre los seres y el mundo, tenga como objetivo prevenir y combatir los efectos ocasionados por una racionalidad guiada por motivos exclusivamente técnico-prácticos. Paso al primer punto, génesis constructiva de la facticidad. En primer lugar, centrémonos en los argumentos de Meillassoux. Su teoría de la ancestralidad examina cómo se debe concebir el significado de un discurso que se refiere a una realidad ancestral, es decir, una realidad que precede al origen del ser humano. Para ello aborda dos modalidades de interpretación correlacionista de la ancestralidad. Mientras que desde el punto de vista trascendental el sujeto está ligado al horizonte correlacional, desde el punto de vista especulativo el ego o la mente se eternizan, de modo que un testigo ancestral siempre puede asegurar la correlación. Por el contrario, Meillassoux insiste en una estricta distinción entre los referentes de las afirmaciones, los hechos que existen por sí mismos, y las afirmaciones sobre los mismos que tienen una realidad ideal o lógica. Así, acusa al correlacionismo de duplicar el sentido y los modos de existencia. En primer lugar, existe el sentido realista inmediato, que surge en el origen y precede al ser, y en segundo lugar, un sentido correlacional original que neutraliza esta originalidad dentro de la correlación. En particular, reprocha a los correlacionistas que realicen una retroproyección del pasado desde el presente que imprime retrospectivamente un sentido lógico a la generación. Por lo tanto, exige solo un sentido realista, de modo que el sentido literal u original de la afirmación coincida con su último posible. Meillassoux señala dos posibles objeciones a esta su concepción. En primer lugar, la objeción de la ausencia de testigos, que afirma que todo lo que carece de testigos es impensable. A este respecto, objeta que el carácter incompleto de lo dado no supone ningún problema, ya que esto constituye precisamente la esencia de la teoría de percepción de Husserl. Si hubiera habido un testigo, dice, este acontecimiento se habría percibido de una u otra manera.
Para Meillassoux no se debe confundir lo ancestral con el concepto de lo lejano, ya que en sus propias palabras, lo ancestral no designa una laguna enlodado y en un acontecimiento, sino una laguna del acontecimiento mismo. Por lo tanto, el problema no radica en la ausencia de testigos y en la lejanía en el tiempo, sino en lo que precede a la dación en su totalidad. No se trata, pues, de lo no percibido, sino de una transición de aquello no dado como tal a lo dado en la experiencia. Se trata, pues, de la transición de lo impensado, que se encuentra fuera de toda conciencia posible y es, por lo tanto, esencialmente inalcanzable, a una existencia y un sentido conscientes. Por esta razón, como acertadamente reconoce Meillassoux, el problema no es empírico, sino ontológico. En resumen, se trata de la cuestión de cómo tener en cuenta el origen de la facticidad. Una posible respuesta a la pregunta planteada la ofrece el desarrollo de una labor constructiva fenomenológica. Husserl reconoce que incluso si la reducción trascendental fenomenológica conduce a la subjetividad trascendental y a su vida intencional, en sus propias palabras, cito, el giro hacia el ego cogito como fundamento apodíctico y último del juicio sobre el que se basa toda filosofía radical, fin de cita, el método no puede limitarse a descubrir la apodicticidad del yo soy y la evidencia absoluta de la presencia viva de uno mismo. La reducción o deconstrucción fenomenológica debe complementarse además con un método constructivo que dé sentido al objetivo que aún resta después de la reducción. Se trata de reconstruir todo lo natural, dice Husserl, lo que se da directamente en una nueva originalidad, y no interpretarlo como algo definitivo o ya constituido, como afirma Husserl en las meditaciones cartesianas. Se trata, por lo tanto, de una labor de construcción que no procede ex nihilo, sino que se construye y que no se describe como si algo estuviera simplemente dado. Es necesario dar entonces sentido a este hecho óntico. Según Husserl, este es el comienzo de una aclaración radical del significado y el origen, o del significado del origen, de los conceptos de mundo, naturaleza, espacio, tiempo, ser animal, ser humano, alma, cuerpo, comunidad social, cultura, etc. Se trata aquí de las condiciones de la posibilidad de un conocimiento descriptivo que la simple experiencia no puede proporcionar, ya que es una vivencia pasajera. Una experiencia trascendental debe plantearse, por lo tanto, la cuestión de la posibilidad de una verdad experiencial duradera a partir de actos fugaces de experiencia y expresión. Husserl se plantea, pues, la cuestión del origen de la facticidad, que es objeto de una experiencia trascendental. Husserl describe esta construcción como un nuevo método y la basa en el reconocimiento de que, aunque todo el objetivo solo puede tener sentido a partir de mis propias capacidades de conciencia, después de la reducción queda un resto de lo objetivo que es dado per se y que no es puramente subjetivo. Este resto no es más que los hechos que se encuentran en el límite de la fenomenalidad. No se trata, sin embargo, de los hechos primigenios o Urtatsachen, que son absolutamente dados por sí mismos y objeto de una metafísica fenomenológica, sino de aquellos hechos en los que el análisis intencional descriptivo encuentra un límite. La fenología se enfrenta, pues, a una aporía. Tras el retorno a las cosas mismas, debe describir lo que aparece dentro de los límites o fronteras en los que se da. Sin embargo, la fenomenología parte de un resto, el a priori ontológico, que debe ser construido. Así, la construcción genética debe partir de los hechos originales en un movimiento en zigzag con su constitución de sentido para que la visión constructiva pueda asegurarse de su concordancia con la evidencia fenomenológica. Esta frontera inalcanzable no es, según la tesis aquí propuesta, más que la sensualidad original que plantean los manuscritos de Bernau y que no obedece a la intencionalidad de la conciencia, sino a la intencionalidad instintiva. Este resto factual tiene una prioridad genética, de modo que puede ofrecer una primera respuesta a las objeciones de Meillassoux.
Así Husserl examina la génesis de los hechos en la medida en que estos no pueden ser originalmente objeto de una conciencia intencional, precisamente porque son ontológicamente a priori. Y ya que esta labor de construcción, que es objeto de una experiencia trascendental, es el requisito previo para que estos objetos construidos puedan ser posteriormente captados de forma intencional. Una idea esencial de Husserl es que la atribución de significado solo puede tener lugar a posteriori. Esta idea sobre la constitución regresiva del significado de los hechos existentes se debe al reconocimiento de que, cito, el ser real no solo exige una subjetividad cognitiva que sea un hecho, es decir, la prueba formal general del idealismo trascendental, sino también el ser real o el ser del mundo real. Un mundo meramente material como nivel inferior requiere una subjetividad existente que constituye este mundo retrospectivamente, como Husserl la expresa en la Husserliana 37, el idealismo trascendental. En consonancia con esto, Husserl afirma, un mundo, cito, que es necesariamente un mundo constituido, existe incluso si la constitución no es actual y sin ser experimentado constitutivamente. Fin de cita. Porque un mundo existente sin sujetos que realmente lo experimenten solo es concebible como el pasado de un mundo con tales sujetos. Esto significa que no es necesaria ninguna constitución coextensiva de la génesis para afirmar la existencia del mundo, sino solo una que constituye la realidad fáctica de forma regresiva. La naturaleza es, por lo tanto, objeto de una reflexión retrospectiva. Tiene prioridad ontológica precisamente porque la constitución no tiene por qué coincidir temporalmente. De este modo es concebible una génesis en el sentido de Meillassoux que es sin testigos precisamente porque su significado se constituye a posteriori. La segunda parte de la respuesta a la posibilidad de una transición de la no existencia a la existencia se basa en el desarrollo de la construcción genética y la elaboración asociada de una intencionalidad corporal como intencionalidad del instinto. La pasividad de la sensualidad original descrita en el manuscrito de Bernau abre un proceso dinámico de toma de conciencia que se extiende desde las sensaciones primarias en la conciencia interna o corporal como corriente original de la experiencia hasta la conciencia intencional propiamente dicha como una entrada en la esfera de la experiencia. Así pues, esta sensualidad original se entiende aquí como correlato de una conciencia corporal pasiva que está intencionalmente relacionada con los instintos. Esta afectividad fundamental de la hyle o esta sensualidad sin yo puede entenderse como un instinto, como una vitalidad original o como una intencionalidad instintiva universal que no requiere la intencionalidad de la conciencia. Esta sensualidad original concuerda con la intencionalidad del instinto y, según las explicaciones de Husserl, se remonta a una intencionalidad pasiva que, en mi opinión, puede describirse como corporal, ya que se trata de tendencias sensoriales exentas del yo, hijlos, de asociación y reproducción. Solo esta fuerza afectiva de la hyle puede generar un instinto corporal y diferenciarse así en campos sensoriales heterogéneos. Originalmente no tenemos cuerpo, sino hyle como fuerza material que se transforma sinestésicamente. Entre esta hyle original y el instinto corporal que se genera surge una tensión que se expresa en términos lingüísticos, no se expresa, perdón, en términos lingüísticos, sino en afectos corporales. Por lo tanto, la tarea de la intencionalidad instintiva es garantizar el origen de la factualidad. Según Husserl, la transición entre una hyle primaria exenta de yo y los campos sensoriales heterogéneos, que aquí corresponde a la transición que busca Meillassoux entre la no existencia y la existencia, se lleva a cabo gracias a la fuerza efectiva de la hyle y al instinto resultante. Es precisamente en esta primera transición donde puede comenzar la labor constructiva de los cuerpos, los objetos y los lugares. Henry también se pregunta cómo estas afecciones sensoriales se abren paso hacia la trascendencia del mundo, es decir, cómo se puede describir la transición entre esta base pasiva y la existencia. En este sentido, Henry indaga sobre un sentido de la afectividad que es anterior a la contraposición de acción y pasión, y este nivel anterior es entendido como una pasividad ontológica fundamental que caracteriza a la automanifestación de la vida.
Pasó a Michel Henry la autorrevelación de la vida. Henry sostiene que la manifestación intencional del mundo solo es posible en virtud de la automanifestación de la vida. No es donación del mundo en la intencionalidad, sino la donación de la donación, es decir, la donación de la intencionalidad como autodonación. Se debe, pues, admitir un dualismo del aparecer, en tanto aparecer en el mundo externo o aparecer en la interioridad afectiva de la vida. Dice Henry, cito, el objeto de la fenomenología no es finalmente la manera en que se dan a nosotros las cosas, sino la manera en que se da la donación misma, la manera en que se manifiesta la manifestación pura, la manera en que se revela la revelación pura. Fin de cita. Henry plantea entonces una diferencia absoluta entre dos mundos heterogéneos de manifestación, entre, por un lado, aquello que conforma el contenido del aparecer, captado por una intención dirigida sobre la sustancialidad fenomenológica de la fenomenalidad pura, y por el otro, el aparecer de esta sustancialidad para la conciencia. Ella estudia lo que permite a un fenómeno ser un fenómeno, es decir, la fenomenalidad pura en tanto tal. Henry ubica esta fenomenalidad pura en un campo trascendental originario que suspende tanto lo empírico como el campo trascendental no originario de la conciencia o del ser en el mundo en tanto Dasein. Henry abre el campo arcaico de la pulsionalidad afectiva a través de una regresión que nos lleva más allá del hombre a una hyperpuissance o hiperfuerza o poder que fundamenta toda fuerza humana. Esta hiperpotencia o fuerza, cito, no conoce ni gradación, ni cantidad, ni aumento, ni disminución, ni modificación, ni alteración. Fin de cita. Ella es, cito, aquella que permite a toda fuerza acceder a sí misma en la incondicionalidad de una coherencia consigo misma, donde no hay nada más que ella, es decir, solamente un sí mismo, el sí mismo de la fuerza y de aquello que ella hace, afirma Henry en la genealogía del psicoanálisis. Henry procede así a una radicalización de la fenomenología al preguntar por una realidad suprema, absoluta, cuyo objeto es absoluto, la vida originaria. Henry distingue esta fenomenología radical de la reducción pura que va del objeto al ego trascendental, pues la primera, o sea, la que él plantea, descubre el poder más primitivo de la fenomenicidad. Afirma que la reducción, cito, radical reduce el aparecer mismo, deja a un lado en él la plaza de luz que llamamos mundo, para descubrir aquello sin lo cual este horizonte de visibilización nunca llegaría a ser visible, a saber, la autoafección de su exterioridad trascendental en el patos sin afuera de la vida. Fin de cita. Solo una reducción radical descubre la donación originaria, aquella que dando la vida a sí misma, le da su ser a la vida. Esta autodonación de la vida da en el mismo gesto toda cosa del mundo y todo mundo posible, pues solo una vida que tiene el poder de darse la vida a sí misma puede dar la vida a todos los vivientes, un camino que conduce de la vida a la religión, porque todo viviente es un viviente en la vida, pero en una vida que no se ha dado a sí misma, dice Henry en Autodonación. El nivel ontológico de esta fenomenalidad absoluta designa una esfera que excede la experiencia humana, un poder extraño, dice, un comienzo absoluto, una realidad superior que lleva el nombre de Dios para intentar captar a partir de una dación intencional aquello que sobrepasa infinitamente toda donación y toda experiencia de este tipo. Fin de cita. Ahora bien, ¿cómo se concilian estas dos esferas ontológicas originarias, la pulsionalidad afectiva y la metafísica especulativa? La respuesta radica en la determinación de lo absoluto como la esencia de la vida, que no es obra del ser en ella, sino en cuanto la vida adviene a sí misma y en sí misma, en un movimiento eterno por el cual ella se experimenta a sí misma y se engendra a sí misma como un sí mismo particular. Este advenir entonces de la vida misma adviene, dice, en Dios. Se trata de un movimiento circular por el que el eterno advenimiento en sí de la vida no cesa de advenir en Él, en Dios, mientras que Él no es sino la vida que adviene en sí misma de manera eterna.
Henry recurre a Maestro Eckhart y a San Anselmo para afirmar el paralelo entre la autoengendración de la vida y la de Dios. Dice, Dios me engendra como a mí mismo. Esta realidad fundamental, más allá del hombre, de su forma humana o apariencia objetiva, excede la experiencia humana y se enraiza en la esencia original de su deidad, que constituye para Eckhart la esencia misma del alma. De este modo, tanto Eckhart como Henry rechazan la concepción de un Dios trascendente. Ambos, Henry y Eckhart, inmanentizan la manifestación divina. Mientras para Eckhart se produce en el alma, para Henry se lleva a cabo en la vida y solo en la vida. Dios es la esencia de la vida, la manifestación de Dios no pertenece al ámbito de la conciencia como en Husserl, sino al ámbito de la vida que se autoafecta o se experimenta a sí misma. Este acontecimiento no es sino la vida que se experimenta de dicho a sí misma en una autoimpresión como subjetividad absoluta, que se da, dice él, más profundamente en el enigma del presente viviente. Henry sostiene que Husserl no ha podido acceder a este acontecimiento porque, cito, no dispone de una teoría de la autoafección, ya que la reemplaza constantemente por una teoría de la constitución en la cual él fracasa, dice además, en pensar la parte constituyente. Por ello, dice, se confronta un anonimato del cual no se sabe qué decir. Fin de cita. No obstante, la visión henriniana del acontecimiento primordial puede ser vista como un modo de explicitar el acontecimiento originario o Ereignis del despertar de la vida que Husserl plantea en la sexta meditación cartesiana y en los estudios sobre la estructura de la conciencia, tema que retomaremos más para adelante y que constituye una respuesta a esta crítica de Henry. El rasgo fundamental, volviendo a Henry, de la afectividad originaria es que se da íntegramente. Dice Henry, el sentimiento se da todo entero, de un solo golpe, como un absoluto. Se da de forma adecuada, es decir, nada puede ser subtraído ni añadido en esta presencia saturante o ausencia de toda finitud. En esta estructura ontológica absolutamente universal e independiente con respecto a toda comprensión como de toda determinación particular. Fin de cita. Dice Henry que se trata de una experiencia simple. La autoafección de la vida implica una automanifestación como un modo de revelación irreductible a la manifestación de los fenómenos a la conciencia trascendental. Henry defiende, por lo tanto, un dualismo de la manifestación frente al monismo de la tradición filosófica. Henry dice en la esencia de la manifestación, y cito, existen dos modos específicos y fundamentales conforme a los cuales se realiza y se manifiesta la manifestación de aquello que es. En el primero de estos modos, el ser se manifiesta fuera de él y realiza en el mundo. Él es su luz, el puro medio de visibilidad en el que son visibles las cosas, en el que el ente se manifiesta. En el segundo de estos modos, en el sentimiento, el ser surge y se revela a sí mismo, se reúne consigo mismo y se experiencia en el sufrimiento y el gozo de sí, en la profusión de su ser interior y viviente. Fin de cita. Henry, al igual que Husserl, concibe este fundamento afectivo, es decir, pasivo, que es lo contrario de la afectividad de los sentimientos intencionales, como un sentimiento de uno mismo, una sensación de uno mismo. Pero Henry busca un sentido de la afectividad que subyace a la oposición entre acción y pasión. En sus palabras, una pasividad ontológica originaria caracteriza esta afectividad pasiva primigenia y fundadora del yo, que finalmente explica la esencia de la ipseidad. Para Henry, la necesidad absoluta y a priori de la afectividad, en tanto la define como el fundamento último de toda cosa en el sentido de un fundamento fenomenológico. Ella es la esencia de la pasividad ontológica originaria y precisamente su contenido afectivo. Henry distingue entre la apariencia extática del mundo y la manifestación de la vida para concebir el mundo a partir de esta vida. La vida se manifiesta a través de estados de ánimo y sentimientos que pertenecen a un reino invisible y son autorreferenciales, es decir, no intencionales. Por ejemplo, en el dolor no se siente, dice él, nada más ni nada distinto que el dolor mismo. Este sentimiento o percepción de uno mismo define, dice él, la esencia de la afectividad como tal.
Contrariamente a Husserl, Henry afirma que es precisamente la afectividad la que determina lo que nos puede suceder o no. La afectividad, nuestro estado de ánimo particular, nos hace receptivos a los acontecimientos que podrían superarnos, de modo que nada nuevo puede irrumpir violentamente en nuestra vida. El carácter autorreferencial de los estados de ánimo y los sentimientos va de mano con la idea de una autoafección. En palabras de Henry, la afectividad es la esencia de la autoafección, no su posibilidad teórica o especulativa, sino su posibilidad concreta, es decir, factual. De esta autoafección surge el carácter placentero de los estados afectivos. Lo que se revela en ellos es la vida que al probarse y experimentarse a sí misma en estados de ánimo y sentimientos se realiza. O sea, la automanifestación de la vida surge de su autoafectividad. Para Henry, todo afecto presupone la dimensión ontológica de la autoafectividad y de la afectividad. Este afloramiento originario de la presencia a sí mismo de la ipseidad es, como lo llama Henry, la vida. Y por ipseidad, Henry se refiere a esta autónoma y autodeterminada entrega de sí misma y para sí misma de la autoafección, mientras que esta individualidad es siempre la unidad originaria e inmediata del contenido y su ejercicio. El que actúa es en sí mismo el contenido de su experiencia. La estructura de la ipseidad no se concibe como intencionalidad, sino como la estructura de la vida misma. Como también estaría, de acuerdo a Husserl, para Henry, el yo se da originariamente a sí mismo como vida para ser una vida y solo como vida sería entonces capaz de ser afectado por lo que es otro de sí mismo. El darse a sí mismo como vida en la vitalidad pática, es decir, la autoafección, es lo que confiere ipseidad a un ser viviente, es su cuerpo absoluto. El cuerpo absoluto es la autorrevelación de la afectividad en su facticidad fenomenológica originaria, tema que abordaremos seguidamente. Por lo pronto podemos concluir que con la elaboración de Husserl de una conciencia corporal impulsiva, la crítica de Henry, según el cual incluso esta concepción de los impulsos permanece ligada a la intencionalidad afectiva de un yo hago y por lo tanto no capta el movimiento inmanente de la vida, queda invalidada. Recordemos que Henry sostiene que la simple cuestión de la posibilidad de una materia fenomenológica impresional, tal como aquella de una autoafección en su esencia apática, constituye la laguna central de la fenomenología, que se limita a describir las formas de la intuición a la que la vida se sustrae por naturaleza. La fenomenología genética de Husserl responde a esta crítica al plantear un acontecimiento experiencial afectivo y corporal que concuerda con la intencionalidad instintiva, esfera que en Henry corresponde a la autorrevelación de las experiencias. O sea, tanto Husserl como Henry entienden la pulsión como una fuerza que abre al mundo, que permite la transición buscada por Meillassoux de la inmanencia de la afectividad a la trascendencia del mundo, y más allá la construcción constructiva de las trascendencias. La relación entre el cuerpo absoluto y el cuerpo subjetivo en Henry y la constitución genética del cuerpo en Husserl son las respuestas al segundo argumento de Meillassoux, el de la encarnación. Paso a este segundo argumento. El realismo objeta que una de las condiciones inmediatas del sujeto trascendental es que tiene lugar en el tiempo, ya que el sujeto trascendental es inseparable de la encarnación en un cuerpo. Por lo tanto, el sujeto trascendental debe estar encarnado y esto se considera una condición no empírica, es decir, a priori, de modo que está ligado a priori a la temporalidad del devenir. El idealismo trascendental consecuente no debe absolutilizar al sujeto, ya que de lo contrario crearía un sujeto ideal. Debe plantearse, dice Meillassoux, la cuestión de la temporalidad de las condiciones de la instanciación y por consiguiente del devenir del trascendental mismo. Estas afirmaciones pueden resumirse de la siguiente manera. El correlacionismo debe plantearse la cuestión de la temporalidad, por un lado, de las condiciones para la aparición del trascendental, y por el otro, de la encarnación de la conciencia trascendental que, a juzgar por las afirmaciones de Meillassoux, se reducen a una sola cosa, la cuestión del surgimiento de lo trascendental, que presupone la corporeización del sujeto. En este sentido, Husserl deja en claro que la existencia del mundo real solo es concebible en la medida en que la subjetividad cognitiva, como habíamos dicho al principio, correlativa en este mundo es subjetividad corporal humana.
Como ya se ha mencionado, solo un sujeto existente y factual puede no solo constituir este mundo material retroactivamente, como explica Husserl, sino también construirlo de forma constructiva hacia adelante, ya que esta construcción no es un mero acto de conciencia, sino un acto de experiencia que solo puede realizar un ego encarnado. Es precisamente la tarea de la mencionada experiencia trascendental del ego corporal determinar las condiciones de posibilidad de un conocimiento descriptivo para poder destacar una verdad basada en la experiencia. Se trata, por tanto, de la búsqueda de una verdad dóxica cuyas condiciones, al pertenecer al campo de la experiencia trascendental del ego, solo pueden surgir de la experiencia vital de un sujeto. Una de las primeras preguntas que se le pueden plantear al sujeto que experimenta la vida es la de las condiciones de su propia autoconstrucción o autoconstitución genéticas, que Husserl plantea en Ideas 2, a partir de las sinestesias y las sensaciones corporales. En estas obras, Husserl establece claramente que la condición de la posibilidad de trascendencias es la construcción genética de la propia corporalidad. La constitución del sentido, como hemos visto, solo puede tener lugar a posteriori, ya que presupone una construcción original de la corporeidad. Así pues, resulta que el sujeto es originalmente un sujeto encarnado, una idea que invalida, si no refuta, la objeción de Meillassoux. Michel Henry, por su lado, plantea una duplicidad de la corporeidad, puesto que distingue entre el cuerpo absoluto y el cuerpo subjetivo, cuya relación permite la objetividad. Henry parte de una concepción de la autoafección como una relación doble. La primera se refiere al yo, que se afecta a sí mismo y como tal se recibe a sí mismo en el darse de sí mismo, en la experiencia, y es decir, a posteriori. La pasividad primigenia de los estados de ánimo y los sentimientos se debe a la autorreferencialidad en la medida en que el sentimiento se define como ser ya dado a sí mismo. El sentimiento originario, dice él, es una dación, lo que no puede ser rechazado, porque, como afirma Henry, el poder del sentimiento se origina en la impotencia del sufrimiento, de modo que el sentimiento surge, nace como sentimiento y disfruta de la facticidad de su dación. En esa medida, dice Henry, el yo ya se da originariamente a sí mismo, en el caso dativo, como un yo en pasividad, antes de haberse apropiado activamente de sí mismo como un yo. Se somete a sí mismo, se sufre a sí mismo, se le da por primera vez. Él dice, se le da a sí mismo y sobre todo para ser un yo. En esta pasividad del ser dado a sí mismo para ser un yo, yace la relación del cuerpo absoluto consigo mismo. Esto nos lleva al segundo pliegue de la dualidad de la relación, que es la autoafección. El yo debe apropiarse de sí mismo como tal para llegar a serlo. Gracias a la estructura apropiativa en la que el yo se da a sí mismo en su pasividad, se supera a sí mismo hacia su autocontrol como yo. A cambio, el sentimiento, es decir, el sentimiento de uno mismo, posee, dice él, un poder propio, que es idéntico a su impotencia. Se trata entonces de una revelación del yo a sí mismo, un movimiento reflexivo, en la medida en que el yo se da a sí mismo para ser un yo, y ese ser yo ya se ha logrado efectivamente para él y se le ha entregado. Sugeriría que el yo se concibe como una dación primigenia, tal y como lo entiende Husserl, como un ejemplo de la aparición originaria que Henry llama vida. Los opuestos, es decir, el yo pasivo y el sentimiento activo de uno mismo, dice, plantea Henry, se unen en esta esfera originaria o autoafección o automanifestación, y durante este proceso de consolidación se superan a sí mismos y generan así su propio contenido como felicidad o tristeza, pasando así de la inmanencia del alma a la trascendencia del mundo. Tal logro apropiativo constituye entonces la relación entre el cuerpo absoluto y el cuerpo subjetivo, este último en su carácter orgánico. El cuerpo absoluto se convierte así primero en un cuerpo subjetivo, después en un cuerpo orgánico y se convierte en un centro de orientación, un yo situado y un yo poderoso, definido como el yo puedo, muy en términos de Husserl. El cuerpo objetivo es precisamente la etapa terminal, final de este movimiento de superación de sí mismo. Y el cuerpo subjetivo establece dentro de sí mismo la apertura misma de la estructura de la trascendencia, lo que permite la posibilidad de proyectarse ante sí mismo en la representación, convirtiendo así en objetivo.
Por lo tanto, Henry concluye que la inmanencia es el modo original según el cual se lleva a cabo la revelación de la trascendencia misma y por lo tanto la esencia original de la revelación. Esta autorrecepción original de la trascendencia hace posible que el yo emprenda una objetivación de todo lo que le ha afectado. Estos movimientos reflexivos de este sentimiento desde sí mismo, es decir, desde su identidad propia hacia aquello que siente, es decir, su contenido, definen el paso a su revelación o realidad. Además, este superarse a sí mismo de sentimiento relaciona esta afectividad primigenia con la individualidad que constituye la esencia de la subjetividad. Por lo tanto la relación con el mundo como la individualidad surgen de este superarse a sí mismo de la afectividad. De la inmanencia del alma surge la trascendencia del don en la medida en que irrumpe en el mundo. Su presencia coincide con la realización de la pulsión. Se trata de una pulsión que, según Henry, se abre paso desde el presente hacia el futuro. Se trata del poder de la pulsión que lanza la vida hasta su encuentro consigo misma, que es en sí misma patética, o sea, apática, y expresa sin tener conocimiento de ello el concepto de pulsión. La pulsión se concibe entonces como una fuerza apática, y el proceso de convertirse en tiempo del tiempo mismo no surge de esta impresión primigenia, como diría Husserl, sino de una impulsión o pulsión. El descubrimiento de una fuerza motriz impulsora responsable del proceso de convertirse en tiempo o sincronización del tiempo puede considerarse como uno de los resultados más importantes de la transformación de la fenomenología llevada a cabo por Henry. Paso a la crítica. Esta concepción de un movimiento inmanente de revelación muestra, a mi entender, algunas inconsistencias. En primer lugar, el yo es pasivo en la medida en que los sentimientos lo abruman. Lo que queda sin definir es el contenido y el origen de estos sentimientos. Los sentimientos tienen una fuente o una motivación. La felicidad y la tristeza, incluso las sensaciones de dolor, están motivadas. El sentido más simple del tacto relaciona mi cuerpo con lo que se percibe, y más aún cuando se trata de sentimientos más complejos como la felicidad o la tristeza. Henry revela esta fuente solo en el paso final del análisis, de modo que el orden de los fundamentos parece invertido con respecto al de Husserl. Incluso un simple sentimiento de uno mismo, que puede concebirse como una cierta sensación de estar vivo, tiene una estructura intencional que es inmanente al cuerpo. El yo se siente a sí mismo, es decir, el yo se relaciona consigo mismo, es consciente de su existencia, de modo que el alma es en sí misma este cuerpo en la medida en que se conoce a sí misma. Se ha argumentado que aunque la sensualidad tiene su origen en la percepción corporal, no podemos sentir el cuerpo original en la medida en que una impresión sensual no puede captar la intencionalidad. El problema es que la intencionalidad, como la concibe Henry, se concibe en realidad como una acción, como acto de la voluntad, producto de una conciencia predicativa, y no como intencionalidad corporal. Por otro lado, cuando la ontología da paso a la fenomenología, cuando irrumpe el sentimiento y se plantea una correlación entre la autoafección y el sufrir, ¿no se está acaso planteando una intencionalidad corporal? Henry no realiza esta distinción, pues concibe a esta afectividad como fundamento ontológico último, en el sentido de un fundamento fenomenológico, y esto implica su determinación como una tonalidad, es decir, concibe la afectividad en tanto determinada a priori por tonalidades afectivas. Recordemos que Henry sostiene que la esencia de la afectividad reside en el sufrir y se haya constituido por ella, gracias a la cual el sentimiento se experiencia a sí mismo. Ahora bien, que la afectividad esté determinada por tonalidades afectivas no puede equipararse a un sufrir, pues aquí se plantea una relación entre un elemento activo, el sentimiento, y el sufrir en tanto pasivo. Por ende, aún a este nivel ontológico fundamental se da una relación intencional. Como hemos visto en Husserl, no necesitamos recurrir a una intencionalidad consciente, sino que por el contrario, el yo corporal se relaciona con un sentimiento al que está sometido de forma pasiva gracias a una intencionalidad corporal. Se ha sugerido que esta intencionalidad corporal es un impulso que surge de una materialidad afectiva subyacente y omnipresente o gile.
mediante la postulación de una intencionalidad corporal, este problema podría resolverse. Un segundo problema se refiere a la autoconciencia y a la autopercepción. El yo puede sin duda tomar conciencia de que está vivo a través de la autorreflexión, pero ¿es capaz esta conciencia de engendrar un sentimiento que compense la pasividad del yo? ¿Cómo se consigue esto? Henry consigue este sentimiento como una cualidad primordial que habita en el yo. Pero si el yo se concibe como pasivo, esto significa que está a merced de sus sentimientos, a los que está sujeto. Sin embargo, Henry entiende que el ser dado a sí mismo más simple debe considerarse como el telos ya cumplido del movimiento. Este yo se concibe como una instancia o el telos cumplido de la aparición originaria que Henry caracteriza como vida. Por lo tanto, y contrariamente a las afirmaciones de Henry, el yo es dado por algo distinto de sí mismo, es decir, por la fuerza de los impulsos que caracterizan la vida. Por lo tanto, la vida no debe equipararse con la autodación del yo, sino como la fuente afectiva del yo. La concepción de estos temas me interesaría discutirlos con los expertos aquí de Henry. La concepción de una intencionalidad corporal también puede dar cuenta de las críticas de Henry a fenomenología y ética según está planteada en Ideas 1, donde Husserl distingue entre los contenidos hiléticos, Hülle, y la aprehensión intencional, Morphe, en términos muy aristotélicos, de los mismos según el esquema de aprehensión contenido de la aprehensión. Al respecto, en fenomenología material, Henry se pregunta, ¿cómo puede unirse la esencia de la Hülle, que excluye toda intencionalidad, con la subjetividad absoluta? ¿Cómo puede intervenir como constituyente real si ambas, Hülle y Morphe, tienen el mismo poder constituyente? Y se refiere al parágrafo 97 de Ideas, donde Husserl afirma que los momentos hiléticos y no éticos son los momentos reales de la vivencia. Henry plantea que si dos esencias difieren de forma absoluta, ellas no pueden promover en forma conjunta la homogeneidad de la cual toda realidad abreva, su posibilidad principal. En lo que concierne a lo real de la subjetividad absoluta, Henry sostiene que es necesario concebirla sin su componente material y sin su componente intencional, para ver qué es lo que subsiste en tanto residuo fenomenológico. Aquello que subsiste, según Henry, es la afectividad fundadora, que no es sino la actividad intencional constitutiva de los predicados axiológicos, es decir, la intencionalidad precede necesariamente a la vivencia del sentimiento, aquella que planifica el contenido intuitivo de la percepción. Henry concluye que Husserl no puede sino concebir la vivencia como correlación no ético-nomética y se pregunta por el carácter afectivo del acto en sí mismo, de la vivencia del sentimiento. Y al retomar los análisis sobre la conciencia del tiempo, se pregunta cuál es la realidad de la subjetividad absoluta, en tanto la esencia de toda realidad, en tanto carne de la vida, chair de la vie, cuando ella se encuentra reducida a una pura idealidad como presentación intencional del instante, lo que conduce a la ruina, la pretensión ontológica de la conciencia de la hora, de ser una percepción, un acto originalmente dador de realidad. Ello conduce, según Henry, a un fracaso de la conciencia originaria de la hora, a su anulación ontológica, pregunta a la cual Henry da respuesta en La essence de la manifestación y escritos posteriores, como ya hemos hablado del tema. En Husserl, la respuesta se encuentra en la revisión que realiza este esquema de Ideas 1 en los manuscritos de Bernau y en los análisis concernientes a las síntesis pasivas, donde, como hemos visto, Husserl indaga en la esfera de la afección originaria y sus fuentes. O sea, la etapa de Ideas 1 es superada luego, esta concepción de la Hülle y la Morphe, por un análisis genético de la afectividad. Ahora voy a retomar las críticas de Henry con respecto a esta esfera de la vida y del despertar de la vida. Este tema Husserl lo retoma o digamos, lo trata, sobre todo en las meditaciones cartesianas escritas por Fink y también en los estudios sobre la conciencia que fueron publicados recientemente.
Husserl, como ya habíamos dicho, también se pregunta por el despertar de la vida. Eugen Fink analiza la aparición de la vida del sujeto en forma de objeto de la reflexión, precedida y posibilitada por un despertar de esta vida al mundo en un pasaje de la sexta meditación cartesiana. A tal fin, la sexta meditación descubre una forma impresional y mínima de conciencia anónima, es decir, una conciencia desprovista de ego que se aparece a sí misma mediante el protoevento o ereignis de su despertar a la vida. Este acontecimiento es provocado por, dice, el automovimiento trascendental de la vida constitutiva, es decir, un movimiento reflexivo de la vida misma a través del cual la vida se trasciende y por lo tanto se supera a sí misma, engendrando así un ser existente aún impersonal, neutral y anónimo. En estas reflexiones tardías, donde confluyen las reflexiones de Heinrich y Husserl, lo que se despierta temáticamente a la vida es la vida trascendental de un ser que en su desnuda exposición al mundo vuelve a sí mismo, es decir, pasa del sueño viejo como el mundo, de estar fuera de sí mismo, a su ser para sí mismo. Al despertar y comenzar en el instante, se refiere a sí mismo de tal manera que al objetivarse se convierte en un yo individual e inaugura el tiempo presente. Como afirma Levinas, el retorno del presente a sí mismo es la afirmación de un yo que ya ha vuelto sobre sí mismo, es decir, que se ha duplicado en un sí mismo. Mientras que el instante marca el paso a la existencia, el presente es el resultado del retorno del yo a sí mismo, de tal manera que se convierte en el portador de un ser existente como un ego individualizado. En este contexto es importante señalar que hay un doble movimiento que afecta tanto al yo como a su vida. Por un lado, este retorno del ego a sí mismo implica el nacimiento de la autoconciencia. Por el otro, la división del yo, dice Husserl, y Husserl añade en una nota al pie de página, del acto de vivir, del Lebensakt, da lugar al yo trascendental o reflexivo. Husserl deja abierta la cuestión de si el yo fenomenalizante como ego reflexivo es postulado por el ego trascendental e individualizado, o si la última determinación de la actividad fenomenalizante debe remontarse a la, cito, profundidad más originaria de la vida absoluta. En esta etapa del análisis, Husserl redefine el concepto de lo absoluto en términos fenomenológicos, afirmando que, cito, lo absoluto es la totalidad global de la vida trascendental en general, que se articula en términos opuestos, y esta división entre la vida constitutiva y la vida fenomenal y la vida, perdón, repito, esta división entre la vida constitutiva y la vida fenomenalizante determina ahora el concepto del absoluto. Y dice ahí, es la unidad sintética de momentos antitéticos, es decir, la vida constitutiva y la vida fenomenalizante. Lejos de significar la totalidad homogénea y universal de los seres en términos ontológicos, lo absoluto, dice Husserl, es la unidad global del ser en general y del preser, del ser mundano y trascendental, del mundo y del origen del mundo. A través de la reducción fenomenológica llegamos así a las profundidades del preser constitutivo y al nacimiento de la autoconciencia trascendental. En sus estudios sobre la estructura de la conciencia, de Husserliana 43, Husserl define este preser de la conciencia como un caso límite, un caso cero de la vida, y como caso cero en la génesis. Este estado se caracteriza por una discontinuidad de lo que se destaca, dice Diskontinuität der Abhebung, que aunque pudiera tratarse de una discontinuidad frente a un destacado continuo de fondo, impediría la síntesis y con ella cualquier conciencia particular. Ahora comprendemos por qué no es posible saltar la brecha entre el no ser y el ser. El nacimiento de la conciencia es algo que solo podemos explicar de forma retroactiva, es decir, reflexiva. Por lo tanto, en este nivel comprendemos la conciencia y status nascendi. Existir es, por lo tanto, volver a uno mismo y descubrirse a uno mismo como existente.
Por lo tanto, la forma primigenia de la autoconciencia consiste en la realización, en darse cuenta repentina e instantánea de estar vivo. Esto implica que la aparición concomitante de esta vida a sí misma en forma de autoafección carnal y temporal, como la planteada en Ideas 2, no es más que un segundo paso en este proceso. El último punto, y ya termino, es hacia una ética del cuidado. Si, como lo plantean tanto Husserl como Henry, la afectividad es la que nos une al mundo y nuestra propia constitución corporal está indisolublemente unida a la constitución de nuestro entorno, que no consiste solamente en un entorno material, sino que es además, y en tanto naturaleza, el horizonte desplegado por nuestros movimientos corporales, se desprende que la naturaleza está íntimamente ligada a nuestro ser en el mundo. Por ende, no puede ser cosificada y aprendida como algo a mano de lo que se dispone a discreción. Si con la autodonación de la vida se da en el mismo gesto toda cosa del mundo y todo mundo posible, pues solo una vida tiene el poder de darse a sí misma, una vida que tiene el poder de darse a sí misma puede dar la vida a todos los seres vivientes, como afirma Henry, este camino, a nuestro entender, no conduce necesariamente de la vida a la religión, sino a una revalorización de la naturaleza como donadora y sostén de la vida. Con la concepción de la realidad en tanto facticidad primigenia predada a la subjetividad y en tanto materia primigenia o isla afectiva, planteada por Husserl, y por el otro, con el recurso a la autoafección absoluta de la subjetividad, que no es sino la carne de la vida, planteada por Henry, puede entenderse la génesis afectiva del ser encarnado como fundamento de un realismo fenomenológico en la medida que plantea, como había dicho al comienzo, una primordialidad genética de autodación fáctica, es decir, que se da a sí misma, previa a la constitución trascendental. De esta forma se supera la dicotomía realismo-idealismo para plantear un retorno a la vida en tanto atañe a todos los seres vivientes, lo que Plessner calificó como existencia excéntrica o posicionalidad excéntrica en su escrito Las etapas del orgánico y del hombre, Die Stufen des Organischen und der Mensch, y emparentado también con el proceso morfogenético de la emergencia del cosmos y la génesis de los seres vivientes, que Konrad Martius describió en su autoconstrucción de la naturaleza, de Selbstaufbau der Natur, donde ambos coinciden en la concepción de lo viviente como producto de una autoposición gracias a un movimiento de autotrascendencia. De este reconocimiento surge la necesidad de elaborar una ética del cuidado del mundo que, partiendo no ya de la comunión afectiva entre los seres, sino del entrelazamiento afectivo original entre los seres y el mundo en la vida, tenga como objeto prevenir y combatir los efectos ocasionados por una racionalidad meramente técnica. Husserl y Henry nos han dado acceso a la profundidad de la realidad y a su esencia efectiva. Si, como dice Henry, en primer lugar el mundo no tiene ser sino en la vida, porque él no es sino en tanto cosmos viviente, sí, fin de cita, y además en segundo lugar el cosmos es el topos koinos, el lugar el lugar o hogar común de todos los seres vivientes, como lo sostiene Aristóteles, y finalmente también está relacionado con nuestra alma a través de un logos compartido, como lo sostiene Heráclito. Es dable concluir que la esencia afectiva de la realidad atañe tanto al cosmos como a nuestra alma. Ya Heráclito afirmaba que este logos, en tanto estructura del cosmos, se expresa en la racionalidad humana. Es medida, ley, armonía, sabiduría práctica, y puede ser captado por el alma en cuanto ella se explora a sí misma, es decir, en la reflexión. Sería deseable entonces retornar al reconocimiento de este logos, en tanto expresa, en mi opinión, nuestra comunión, nuestra indisociable unión con el cosmos viviente y por ende con la vida y la naturaleza. Este reconocimiento respondería al llamado de la vida que se ha arrojado en la vida, en el sufrir y el disfrutar de un patos invencible, como diría Henry. Sería en resumidas palabras, en sus resumidas cuentas, responder a la archirrevelación de la vida que se nos da a nosotros y nos da a nosotros en una sola y misma donación, como lo reclama Michel Henry. Gracias y por la paciencia también. Muchas gracias a vos, Irene. Bueno, abrimos un espacio de comentarios, preguntas, lo que quieran comunicarle a la doctora Breuer.
Carlos. Tengo que ir allá. Escucha. Si levantás la Muy voz, bajito. bueno, espera que te acerco el micrófono. Puede ser si me empieza. Sí, sí, no sé qué pasa, Carlos, vos sabrás más que yo. No, tampoco. Hola. La luz. Bueno, luz. Hola. Hola. Dale. Hola, hola. Bueno, gracias por esta bonita presentación y sobre todo por haber resuelto, creo que definitivamente, un dilema. Eh, que es si es posible eh, interpretar la filosofía de Rui a partir de la instrucción. Creo que tu conclusión es negativa porque ha terminado con muchas críticas y creo que fue contundente. En ese sentido, creo que esta reiterada eh, objeción, por momentos ataques husserlianos, creo que ha quedado resuelto claramente con tu exposición. Digamos, Henry no cabe en Husserl y ni los manuscritos de Breslau resuelven algunas cuestiones fundamentales, salvo desnaturalizando mucho el pensamiento real. Y en ese contexto te quería preguntar, vos dijiste respecto a la crítica de Henry la fe- a, a ideas que Husserl modifica su posición. ¿Estás concediendo que son válidas respecto de ideas uno? ¿No te ocupaste del tema, digamos? Digo, ¿por qué la respuesta a mí es que eh, esa no es la posición final de Husserl? Si porque considerás que la crítica arriana es pertinente para ideas uno y después hay otra elaboración superior en el resto de Husserl, o tampoco crees que son válidas respecto digo, ¿qué opinas de lo que dice en fenomenología material? No solo, bueno, del tema materia y forma, sino también sobre la idealidad del tiempo incluso. Sí, gracias. Y gracias por enfocar la cámara, así puedo entender mejor la pregunta. Em, o sea, como me parece que, o sea, la crítica de Henry se refiere solamente a un momento, que es el de Ideas uno y no contempla la evolución posterior de la etapa genética de Husserl. Pero me parece aún así que la crítica que él hace al entendimiento de Morphy y Agile, Em, en ese sentido, desconoce el tema de la intencionalidad, porque él se plantea en contra de toda esta teoría intencional de Husserl. Ahora, esta es una crítica que no solamente dirigió Henry a Husserl, sino también Cassirer. Cassirer le reprochaba a Husserl que había una necesidad de beseelen o hacer, digamos, espiritualizar la materia, digamos, como para concebir esta dualidad. Y también Cassirer se oponía a esta espiritualización de la materia. Em, pero pienso que no iba al fondo de la cosa. Es decir, por más que pertenezcan a una sola y misma vivencia, no implica que no sea dable, digamos, distinguir dos momentos dentro de esta vivencia, una que corresponde a una cuestión efectivamente material, es decir, lo que me es dado en la experiencia previamente, y aquella intención, digamos, no ética, que no es que le da vida, sino que aprehende y da sentido a esta materialidad que en sí misma no es expresiva. O sea que pienso que esta crítica no es acertada aún en Ideas uno. Por más que no sea, se trate de una espiritualización, y por más que ese término de Beleben, como dice mismo Husserl en Ideas uno, no sea una expresión de lo más afortunada, porque no es que le damos vida, digamos, a la materia informe, sino que simplemente aprendemos el sentido, nada más.
Así que en ese sentido me parece que tampoco coincido mucho con la crítica de Henry, sobre todo porque la plantea desde su propia posición Y y claro. no, claro, pero no tratando, o sea, tratando de invalidar esta cuestión de intencionalidad, pero no reconociendo que, digamos, el propio proceso de Husserl interno. Y no, ¿No? El propio planteo. Para Husserl este es un planteo básico, digamos, de su fenomenología de la constitución, porque él no plantea esta constitución trascendental de la conciencia. Pero mismo Husserl revé toda esta cuestión de la constitución trascendental de la conciencia a través de su análisis de la génesis pasiva. O sea que pienso que mismo Husserl se da cuenta que existe, digamos, de la génesis hay que dar cuenta de otra forma. Y por eso creo que al final Husserl y Henry se acercan muchísimo, en realidad, porque pasa a ser una etapa, esta primera etapa de la idea uno, pero que luego es superada. Y creo que luego sí se juntan ambos caminos, sobre todo en lo que atañe al tema de la sensualidad original, de los instintos, de la vida, del despertar a la vida. No sé si di una respuesta satisfactoria, pero no soy experta en Henry, pero me parece que o sea, es una crítica muy, ¿cómo puedo decir? Que no contempla en profundidad los propios lineamientos o fundamentos de Husserl. ¿Por qué se plantea esta dualidad? pero es que es una crítica externa, es una confrontación, no es un... Claro, Pensar que Henry es un exégeta de Husserl y que tiene que atender a la lógica interna. No, tu posición me parece que expresa claramente la inconmensurabilidad entre estas dos filosofías, porque ahora decir que se acercan, tus conclusiones fueron bastante críticas. Entonces, creo que hay como dos sentidos, más allá de la letra, son dos filosofías con un sentido bastante incomparables. Digo, porque seguís hablando de conciencia y justamente el problema para Henry es ese. claro. Sí, él no, pero me parece más que nada que él se opondría a la conciencia trascendental, como se opusieron todos los primeros alumnos como Conrad Matthius y Coiré, etcétera, al problema de la conciencia trascendental constituyente. Pero me parece que en cuanto Husserl plantea este retorno a la vida y este despertar a la vida, que no es un despertar, digamos, consciente, sino de un yo que es totalmente pasivo y entregado a una sensibilidad originaria, me parece que ahí hay puntos de coincidencia, porque mismo él reconoce, o sea, que lo primero no es la conciencia trascendental constitutiva del mundo, sino una sensualidad afectiva, una afectividad que genera eh, o que es generada en realidad por el despertar a la vida y que es fundamentalmente corpórea y profundamente afectiva. Por eso me parece que a pesar de que sí los planteos son diferentes, eso no me cabe la menor duda, hay una cierta acercamiento entre ambos en esta cuestión del despertar a la vida y de la vida misma. Eh, y por eso no me queda, tal vez viéndolo yo desde Husserl, no me queda claro cómo se plantean todos estos movimientos reflexivos en Henry, que no plantean, digamos, una relación dual entre el sentimiento y aquello se genera, sino como que es algo que se inmanente y vuelve sobre mismo y se reflexiona sobre sí mismo, pero no plantea jamás polos a las maneras de una intencionalidad. Entonces yo me explico y digo, pero ¿cómo? Si en realidad el sentimiento no es un sentimiento aislado, sino un sentimiento es motivado, algo produce sentimientos, es decir, siempre hay algo ante un ser pasivo que activa la relación. Por eso me resulta muy difícil aprender esta absoluta inmanencia que plantea que Henry. Sí, Ok. sí. Buenas tardes, Silvestre de Brasil. Muchas gracias por su
imponencia, muy clara, fuerte, difícil. Eh, Muchas cosas podríamos hablar. Me ha gustado mucho cuando has hecho la referencia de Levinas y Charlie. Yo pienso que ahí hay cosa muy semejante entre los dos, sobre todo la crítica de la conciencia interna del tiempo, ¿no? Que yo pienso que tanto para Michel Henry quanto para Levinas, Husserl sigue a filosofia da consciência como uma filosofia transcendental, ou seja, ha visto que há uma, uma vida, uma via pré-afetiva, pero ha seguido a vida, a via do caminho transcendental. Penso que a unipressão, né, que como Levinas ha dito, não há de outro modo que ser. Né? Eu penso que Michel Henry sigue muito e tu has apresentado um Husserl que, como has dicho, que se puede, los dos terminan casi con la misma proposición, se puede decir así. Solamente te gustaría preguntar, cuando tú has terminado tu ponencia y has dicho que la filosofía de Michel Henry es una autotranscendencia. Yo me gustaría que si usted pudieras hablar más lo que entiendes por esta autotranscendencia. Muchas gracias. Gracias por la información. Al final de la conferencia. Sí. En la última Ah, parte. sí, sí, entiendo. Cuando Michel Henry se refiere a la autotrascendencia de la vida misma, que se autotrasciende y se genera su propio contenido. Eso. Ese es el tema que Michel Henry plantea, es decir, hay un movimiento reflexivo de la propia afectividad o de la propia esfera afectiva que que en realidad reflexiona sobre sí misma y al reflexionarse se constituye como un objeto y se da su propio contenido, se objetiviza. Esa es la autotrascendencia, es decir, trasciende sobre sí misma, pero en un movimiento reflexivo, no en algo otro. Es como que se gira sobre sí misma, reflexiona, ¿no? Y entonces se toma objetivamente y genera su contenido. Eso es lo que plantea Michel Henry. Es para mí un poco complicado de entender, em, pero es un movimiento que en realidad trasciende del sí mismo, de esa esfera inmanente de la afectividad, para verse desde otro punto de vista y entonces colocarse como objeto y tal vez definirse a sí misma como un sí mismo, es decir, soy yo. La única forma de decir soy yo es colocarse desde el punto de vista exterior y decir yo soy. O sea, ese yo soy no puede generarse por una conciencia aislada, sino una conciencia en realidad que se toma como objeto y reflexiona sobre sí misma. Y a partir de allí, del reconocimiento de soy yo un sí mismo, puede generar sus propios contenidos, ¿no? A través del desarrollo de la vida, supongo. Es que, Así es como lo he entendido yo, espero ser clara. no, sí, es que pienso que no habla yo soy, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Ele habla yo penso. Porque si yo soy, yo pienso que sí, tendremos la dificultad tal vez de caer en la posibilidad en la objetivación y después pasividad. Eu penso que Michel Henry hace a inversão um pouco, né? Ou seja, ele parte da passividade, começa na passividade, depois a objetivação. Então, primeiro penso que a autoafecção, depois a afecção. Não sei. Pero, claro, pero justamente en ese movimiento reflexivo se genera, él lo dice en repetidas ocasiones, el ser sí mismo, el reconocerse como individualidad. O sea, en realidad no es un yo existo a la manera de Descartes, pero es un reconocerse ser sí mismo, es decir, ser un individuo. Así me parece que en ese movimiento autorreflexivo se constituye el individuo, si es que lo entendí correctamente. Muchas gracias. Hacemos una pregunta. Para ¿Podemos mí preguntar? también me quedan Un muchos comentario. interrogantes. Sí, sí, sí.
Nos vamos moviendo. Hola, profesora René Breuer. Muchas gracias por su ponencia y también por traer un Husserl que creo que hasta hoy es muy desconocido en la propia comunidad henriana. Porque mi pregunta va en la dirección de la pregunta del profesor Carlos, pero con algunas diferencias. Mi pregunta es si la fenomenología material, da cual nosotros conocemos y como Michel Henry presenta, sería posible si Michel Henry tuviese una lectura de los manuscritos de Husserl. Y los motivos para que yo diga eso era que en los manuscritos C nosotros tenemos el método Abal, el método desconstructivo, la retrospectiva, que consiste en una reducción a una camada más profunda. Isso Anne Montavon, en su libro De la Gênese Passive en Husserl, también en una nota le dije que el método Abal de Husserl no es tan diferente del método henriano. Y también lo digo otra cosa, porque en los manuscritos C nosotros tenemos los fenómenos de lo nacimiento, de lo inconsciente, de la muerte. Y son temas que no creo mucho de la muerte en Michel Henry porque no conozco, pero nosotros en otros temas son cosas que Henry trabaja, pero Husserl ya estaba presentando mucho antes de Michel Henry. Entonces, mi pregunta es si sería posible, si habría fenomenología material si Michel Henry tivesse lido los manuscritos C. Porque outra coisa é que com a leitura que nós temos de Michel-Henri de Russell em La Fenomenologia Material, que é justamente de las ideias uno e de las lições de la consciência interna del tempo, nosotros permanecemos cerrados en una comprensión de la fenomenología de Husserl, que era una fenomenología extática, que no habla de la camada profunda de la pasividad. O que en los manuscritos C parece que la conciencia trascendental no es todo, embora esté ahí, hay un protofenómeno, o urfenómeno, el presente viviente, como Roberto Walton habla en su libro, que não é restringido a uma consciência transcendental, sino que é o que possibilita o acontecimento. Então, eu comparto um pouco de tu lectura en este sentido. E, bueno, essas são as perguntas e muitas graças por sua ponencia. No, muchas gracias a ti por la indicación a los manuscritos C. Sí, realmente, o sea, creo que habría cambiado tal vez o habría habido más posibilidad de intercambio a través de los manuscritos C, porque justamente ellos hablan de un presente viviente que no es constituido por la conciencia trascendental, es un presente viviente que precede y que aparte ese mismo presente viviente luego se desdobla o se complejiza con protensiones, retenciones, es decir, hay un análisis temporal mucho más complejo que simplemente el que se da en el en el volumen 10 que es estático. Así que me parece muy acertada tu observación y creo que sí que podría haber habido realmente una elaboración muy interesante de Henry si lo hubiera conocido o si lo hubiera tomado, que hasta donde yo he leído no he visto esa reflexión sobre ese. Él se refiere al Husserliana 10, o sea, a lo que había ya sido publicado en su momento. Pero me parece muy acertada tu observación. Se complejiza mucho más desde ya con los manuscritos C. Ahora, de todas formas, me parece muy interesante el planteo de Henry, ¿no? Y el primero que lo destacó fue Tengel, y Laszlo Tengel, y cuando él mencionó justamente que este tema de los instintos como fuerza de apertura de la temporalidad es algo que realmente es una reformulación muy interesante de Henry y que no se encuentra en Husserl en ese sentido.
y que es un aporte muy importante y muy valedero. Así que esto realmente, por un lado, sí, los manuscritos C no están contemplados, pero por otro lado, él tiene una concepción totalmente diferente de esta UA impresión a partir de la cual parte el flujo del tiempo, y es a través de los instintos, ¿no? Como fuerza afectiva. Es una fuerza realmente muy importante, ¿no? Como él dice, hyperpuissance, como una fuerza realmente que genera su propio contenido y genera tiempo. O sea, en el fondo es una hiperfuerza, una potencia en el sentido aristotélico que genera realmente el tiempo y su propio contenido. O sea, en el fondo, sí lo entendí bien. Muchas gracias. Hola Irene de nuevo. Yo quería hacer una pregunta más. Estamos en tiempo cumplido. Tenemos una coordinadora muy estricta que está cuidando los minutos. Sí, Pero no quería dejar de acotar algunas cositas y hacer una breve pregunta realmente. Una que, bueno, efectivamente, digamos, Abril no tenía conocimiento de eso y por suerte no tuvo conocimiento de eso porque hizo otra cosa, pienso yo. Y de lo poco que tenía conocimiento fue todo por medio de Rolf Kuhn, quien tenía un contacto con él, Rolf Kuhn, que trabajaba en Alemania, y bueno, en Austria en ese momento, pero obviamente leía alemán y obviamente tenía acceso a eso y hace todo un trabajo Rolf Kuhn sobre el concepto de pasividad en Husserl, ¿no? Fue un gran, bueno, sigue siéndolo, todavía está vivo, pero en ese momento se dedicó muchísimo al concepto de pasividad en Husserl y fue uno de los primeros que generó esta obra enorme sobre el concepto de pasividad y es por medio de Rolf Kuhn que la red tiene acceso muy mediado a esas cuestiones. El acceso que tiene, hay una nota a pie de página, me parece, de un texto que se llama Tiempo inmanente y presente viviente, ahora o algo así, en un momento que habla del presente viviente, que dice haber tenido noticia de esa manera de comprender la temporalidad de Husserl, pero que, bueno, obviamente es todo un proceder husserliano que tiene todavía el carácter de síntesis, ¿no? Y siempre que haya síntesis, siempre que hay distancia, no hay autoafección, ¿no? Entonces ahí él toma mucha distancia. Tuvo conocimiento, pero todavía muy poco conocimiento y muy mediado, como decía, pero incluso eso no le satisfizo en absoluto, ¿no? Y después, eh, si bien, claro, uno puede decir que hay alguna suerte de puesta en común, ¿no? En los manuscritos del Grupo C que menciona Piero y en los trabajos de Michel Henry, sí que siento no sé si vos lo ves igual, ¿no? Pero que la intención en Husserl sigue siendo en ese momento rastrear, o sea, en su preocupación teórica sigue siendo rastrear el nacimiento de la intencionalidad. O sea, los instintos son un punto de partida para entender cómo la intencionalidad, ¿no? Los análisis genéticos es los análisis en torno a la historia de la conciencia, en torno a cómo la conciencia deviene una conciencia intencional. Digamos, tiene en ese sentido todas las propiedades de la fenomenología teleológica en Husserl. O sea, en donde el devenir de los instintos, el acercarse al placer, el irse del dolor y el encontrar esa brecha entre el polo no yoico y el yoico se da cuando aquello que se busca no se da, ¿no? Entonces, para mí hay una gran distancia en ese sentido. A pesar de que hay temas en común, sí que hay una gran distancia porque la preocupación de Husserl seguía siendo esa, yo creo. Obviamente, y te quería preguntar sobre eso último. Hiciste esta referencia a Husserl en el 43, a los estudios sobre la estructura de la sí, conciencia. sí. El concepto de vida era, ¿no? Ahí, El concepto de vida, sí, el despertar a la vida. pero eso, ¿de qué año es ese texto? ¿Te recordás? Ah, no lo tengo acá, tendría O que sea, buscarlo. son de los 10 y pico, más o menos. O sea, es bastante contemporáneo, porque si no recuerdo más, bueno, no sé. Después, Tendría que buscarlo ahora nuevamente. sí, Realmente no me acuerdo que no tengo acá anotado qué porque me año es. pregunto, me pregunto eso, qué tan, porque esa posibilidad 43 copta Sí, varios es muy años, abarcadora. ¿no? Entonces, no sé si es posible que sea incluso bastante contemporáneo a ideas. Si Husserl ya tenía estas preguntas, ¿no? Porque hay textos del 10, hay textos del 11. Bueno, para Te lo contesto, lo eso. busco y te lo contesto, Sí, Premium.
Y después la última cosa, que sí que yo siento que hay un breve, hay un buen enlace ahí con el concepto del tiempo, en Husserl, ahí en manuscrito del grupo C, porque habla del tiempo como creado por una Stimmung. ¿Viste? Esta suerte de, ¿cómo dice? Como corriente o flujo afectivo que empieza a montar un tiempo entendido al modo formal de las lecciones, ¿no? Que es muy Sí. parecido a algo también que dice Henry en La esencia de manifestación, en donde dice que el tiempo no es más que el historial del absoluto y el ir y venir entre el sufrir y el gozar. Es un punto en común también interesante. Eso quería acotar y preguntarte, bueno, ese dato que te lo pido que me lo mandes después. Te Me mando entonces gustaría los saberlo datos, porque no lo tenía exactamente, te mando, presente. Es un, no es hay un, problema, un te increíble mando todos los hallazgo. datos. Sí, y me parece un gran aporte para poder seguir planteando esta diferencias o estas similitudes. Eh, fantástico, o sea, tendría que buscarlo y trabajarlo, pero de todas formas yo pienso que hay como diferentes, ¿cómo te puedo decir? No es cuando, digamos, decís, siempre rastrea el origen de la intencionalidad, pero la intencionalidad no es un bloque, digamos, de la conciencia predicativa, activa, em, sino la intencionalidad tiene muchas, como lo leo yo y como lo han leído otros autores también, o sea, es un abanico de posibilidades. Y no significa simple noesis, noema, conciencia autoconstituyente, etcétera, sino que significa simplemente una direccionalidad de lo que siento a lo que provoca esa sensación, que ni siquiera es consciente. ¿Ves? Y por eso yo hablaba de una intencionalidad corporal, que simplemente son como fuerzas, digamos, tensiones que se manifiestan entre lo dado y la reacción del cuerpo, que no pasa a ser consciente. Por eso digo que me resulta difícil en este sentido, viniendo desde Husserl, me resulta difícil concebir todo este movimiento de autotrascendencia que sigue siendo inmanente y que no habla de esta cuestión de, bueno, qué es lo que provoca qué otra, qué es la parte activa, cuál es la parte pasiva. Si yo siento un dolor, si yo siento un afecto, es porque algo lo motiva. O sea, me resulta difícil salir de este planteo y plantear el autosurgimiento de todo esto a partir de movimientos reflexivos. Me resulta muy complicado entenderlo porque no comprendo cómo está motivado, cómo se desencadena, por qué se desencadena y, digamos, cuál es el contexto de todo esto. No existe un contexto. Entonces me queda como vacía vacío esta autotrascendencia. No le veo estructura, no le veo motivación, y entonces me queda como incomprensiva. Mm, O sea, porque parte de algo que realmente no es una vivencia, en definitiva. Parte de algo que no es es como o sea, no es una vivencia de algo, sino es algo que se manifiesta antes de cualquier vivencia. Y es una manifestación de la vida en sí misma y no de un ser. En un ser siempre hay alegría y dolor, etcétera, y está motivado por algún movimiento desencadenante. Si se plantea el automovimiento de la vida, ahí yo ya lo comprendo mejor, pero no lo comprendo en cuanto fundamentado en un ser individualizado. Ahí ya no, me resulta difícil comprenderlo. Eh, Bien, muchas gracias. Tendré que estudiarlo con más detenimiento y tener más, más contacto con henrinianos. Acá no están Esperamos muy acá, te representados, esperamos en el programa lamentablemente. de Millán Henry, Irene, contacto contacto con el carnal. programa. Así que te esperamos cuando quieras acá en NUS, en el programa en real. Así venís a discutir en persona, nos encantaría. Ah, no te Pero imaginas cómo me gustaría. ha sido muy sugerente, muy motivante tu exposición, así que te lo agradecemos, las preguntas también, el debate. Y bueno, te agradecemos con un aplauso. Gracias, yo les agradezco las preguntas y las indicaciones. Y quería saludarlo a Antonio, que Sí, por ahí ahí. lo veo en el fondo.
gran admiradora de Antonio Oh. y me alegro que puedas disfrutar de Buenos Aires. Van a comer un asado ahora, te aviso. Bueno, damos Buenísimo, cierre. Bueno, Irene, muchas gracias. Te me esperamos alegro en un mucho. Abrazo, muchas Que lo gracias. disfruten. Gracias y gracias otra vez por esta oportunidad. Chao, un abrazo, Irene, hablamos. Igualmente, gracias otra vez, Mica. Chao, Fue muy chao. lindo, realmente. A Gracias. nosotros también.